Vive Clue TV trae para ti una alternativa de disfrutar del mensaje de Dios a través de esta plataforma. La Iglesia Bautista Cristo la Única Esperanza quiere darte la bienvenida a este espacio donde podrás ser edificado por medio de la exposición de la palabra de Dios y su alabanza. Acompáñanos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en este día y bienvenidos a nuestro culto dominical de esta semana. Antes de comenzar con nuestro programa del día de hoy, los invito a que inclinemos nuestros rostros para entregar este tiempo al Señor en oración. Padre Celestial, amantísimo Señor, en esta mañana te damos gracias por este día que nos has regalado, gracias por esta transmisión más que nos permites tener, Señor. En este momento, Señor, ponemos en tus manos el mensaje que vayamos a recibir en el día de hoy por tu parte, Señor. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y entendimiento para poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Gracias y te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, en este momento pasaremos al repaso de la escuela dominical, que en esta ocasión nos lo trae la hermana Candy Dolcesi. Vamos con la hermana. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana pues seguimos estudiando Primera de Juan. Hoy nos toca el capítulo 5 y los versículos 4 al 5. El tema para el día de hoy es: soy salvo porque tengo la victoria sobre el mundo. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre Celestial, gracias por este tiempo que vamos a tener, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dejado la palabra profética más segura para entenderla, para estudiarla y para practicarla en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo 4 y 5 de Primera de Juan 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos aprendido en la Biblia y durante los estudios nuestros en el discipulado bíblico que el creyente mantiene una lucha diaria con la vieja naturaleza, con la nueva naturaleza. Es esa lucha diaria con el mundo que experimentamos los creyentes. Pero sabemos que nuestra salvación está guardada en el Señor Jesucristo y que no dependemos de la lucha diaria que tenemos para confesar nuestra seguridad de la salvación. Gracias a Dios, hermanos, por su Hijo Jesucristo, y gracias a Él tenemos la victoria sobre este mundo. Continuando con el punto 1, el mundo es vencido por todo lo que es nacido de Dios. Lo vemos en el versículo 4 en la parte A. Es una declaración concisa, literal, entendiendo, hermanos, como el mundo, que es el pecado, el sistema mundial actual, todo este sistema que el Satanás tiene dominado, es el mundo, ¿verdad? Hermanos, y yo les digo que sí es posible vencer el mundo, porque nosotros somos nacidos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, fuimos nueva criatura, nacimos nuevamente y nacimos de Él. Y su palabra dice que es posible vencer al mundo porque somos nacidos de Dios. No importa, hermanos, el problema que estemos atravesando o la lucha espiritual individual diaria contra el pecado. Dios tiene, hermanos, la potestad sobre el pecado y sobre este sistema mundial. Dios tiene la potestad sobre el mundo. Juan capítulo 3 versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, el fruto del espíritu, lo espiritual, lo bíblico, hermanos. Por ese fruto que está en el creyente, nosotros podemos hacer justicia y dar lo justo a Dios y también dar lo justo a nuestro prójimo.
Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros, los que hemos nacido de nuevo, por medio de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos tenido esa experiencia con Él, no practicamos el pecado, hermanos. No podemos practicarlo, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, vive en el nuevo creyente, y por eso no podemos pecar deliberadamente. Si decimos que amamos a Dios, seremos justos con nuestro Padre Celestial. Amaremos al prójimo, a los hermanos en Cristo. No practicaremos el pecado y venceremos al mundo. Punto 2. El mundo es vencido por causa de nuestra fe en Cristo. Estamos en el versículo 4, la parte B. Vencer al mundo es nuestra victoria. Cada vez, hermanos, que nosotros vencemos en las diferentes situaciones pecaminosas, podemos decir, agradecidos a Dios, que hemos vencido al mundo con la autoridad de Él y con la fortaleza en Él y en su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros saturemos nuestra mente con la palabra de Dios. La única forma que podemos saturarla es leyendo su palabra, es estando en esa relación íntima con su palabra. Tenemos una fe que es en Cristo Jesús, una fe certera, que no es abstracta, una fe con certeza y convicción en nuestro Salvador. No se puede entrar en una relación íntima con el Dios invisible si no se tiene una fe absoluta de su existencia. Por eso, hermanos, Cristo mostró su existencia y podemos decir que nuestra fe está centrada en Cristo, en un Dios viviente, no en algo abstracto. Nuestra fe está en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está nuestra fe. Ahí está la fe del creyente, centrada en Cristo Jesús. Romanos 8:37 nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó, hermanos, Él nos amó. Y dice que somos más que vencedores. Por eso, hermanos, podemos vencer a este mundo. Finalmente, hermanos, el punto 3 nos dice que el mundo es vencido porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vence al mundo el que ha creído en Jesús. Ese es el requisito, creer en Jesucristo. Por fe creemos en Cristo. Hebreos 11:1 nos define la fe. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la esperanza de algo que va a suceder, porque tengo evidencias creíbles que sucederá. Es una convicción. Es esa convicción de que va a suceder porque yo tengo la fe, porque tengo la esperanza de algo que va a suceder. Creer significa entonces que es la experiencia personal, el conocimiento de algo que he oído. Entonces mi fe en Jesucristo, porque he creído en Él y por eso venzo al mundo. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo, hermanos.
Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y por eso, hermanos, vencemos al mundo. Así que podemos decir que es otra evidencia de nuestra salvación. Cuando vencemos al mundo, es otra evidencia porque hemos creído por fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias porque tú cada vez nos enseñas, Señor, acerca de tu palabra, porque nos indica, Señor, por medio de ella, que como hijos tuyos podemos vencer a este mundo, Señor, porque tú estás en nuestros corazones, Señor, porque un día creímos en ti, Señor, y por fe, Señor, estamos convencidos que tú, por medio de ti, Señor, podemos vencer a este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermana Candy, por este repaso que nos es de mucha edificación y nos ayuda para nuestro estudio personal cada día. A continuación, hermanos, pasaremos al primer tiempo de alabanza del día de hoy, seguido del tiempo de oración que en esta ocasión nos lo trae nuestro hermano Ulises Esturain. Vamos con la alabanza. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás.
Muy buenos días, amigos y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Antes de iniciar la oración, quiero compartir con ustedes un pasaje del libro de Juan, el capítulo 13, los versículos del 13 al 15. Dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre Santo, Señor, gracias por esta mañana, Señor, por tu infinito amor y misericordia, Señor. Aprovechando, Señor, esta mañana, Padre, quiero pedirte por todos los maestros de escuela dominical, Señor, para que tú los sigas usando, Señor, les sigas dando sabiduría y sigan el ejemplo que tú les has dado, Padre. Igualmente los discípulos, los líderes y el pastor también, Señor. Señor, igualmente te pido, Padre, para que le des sabiduría a los científicos, Señor, para que con esta vacuna, Padre, que ya está por venir, Señor, tengamos alivio a este mal tan grande que nos agobia, Señor. Gracias te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ulises, por habernos traído este tiempo el día de hoy. Hermanos, a continuación pasaremos a los anuncios, en esta ocasión traídos por nuestro hermano Pablo Cuentas, seguido del informe del Comité COVID-19, quienes en esta semana nos estarán hablando sobre la vacunación. Vamos con los anuncios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pasemos a ver las próximas actividades de nuestra congregación, la Iglesia Cristo, la única esperanza. Esperamos a los hermanos varones en las reuniones que tenemos cada martes a las 8:45 de la noche, y a los jóvenes los esperamos en las reuniones que tenemos cada 2 sábados a las 7 de la noche. Atención a los hermanos discipuladores. El martes 15 de diciembre tendremos una reunión especial virtual. Más adelante se les darán detalles acerca de cómo conectarse a esta reunión. Para los hermanos más pequeñines, los niños, los que siguen IBECLUE Kids, tendremos nuestra próxima transmisión el 20 de diciembre. Invitamos a todos los hermanos para que hagan una pausa en sus actividades diarias para levantar juntos nuestras oraciones a Dios, pidiendo su provisión y dirección durante estos tiempos. De lunes a sábado, de 8 a 8:30 de la noche, y también les esperamos los domingos en nuestro culto de oración de 7:30 a 8:30 de la noche a través de un grupo de WhatsApp. Recuerde contactar a su discipulador, a su maestro de escuela dominical o a su líder de ministerio para que le pueda dar mayor información sobre nuestros grupos de WhatsApp o su participación en los demás ministerios. Les invitamos a que nos sigan en YouTube como @ibecluetv, en Instagram como @ibeclue, o puede escribirnos por cualquier consulta a ibeclue.media@gmail.com. Que el Señor les bendiga, hermanos. La siguiente selección de noticias reproduce informaciones generadas por fuentes externas. El contenido del mensaje ha sido compilado por nuestro comité y no representa la opinión de IBECLUE. Alrededor de la tercera semana de noviembre se dieron noticias muy alentadoras en los medios sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, que han culminado la tercera fase de ensayos clínicos y se ha demostrado con vacunas que tienen una efectividad de más de 90% y también de seguridad. Sin embargo, ha surgido información que una de esas vacunas necesita un almacenamiento a menos de 70 grados Celsius, y esta vacuna es la de Pfizer en los Estados Unidos, que indicó la compañía tiene un 95% de efectividad y por lo tanto Panamá ha aprobado la compra de 4 millones de dosis de esta vacuna, según informa el programa ampliado de inmunización. Se está trabajando en las especificaciones técnicas y se están desarrollando los protocolos para llamar a un acto público de licitación
para la construcción de los cuartos fríos a menos de 70 grados Celsius de temperatura, ha informado la directora del programa ampliado de inmunización. Pfizer y BioNTech han desarrollado esta vacuna con extracto del material genético del virus, y esta sería la primera en el mundo en ser utilizada, por lo que su almacenamiento y manejo resultan tan delicado y un verdadero reto para los países pequeños, ya que no solamente tiene que estar sometida a menos de 70 grados Celsius de temperatura durante su acopio, sino que una vez sacada el cuarto frío, en la sala de vacunación debe mantenerse entre 2 grados Celsius y 8 grados Celsius. Se ha indicado que el plan hasta el momento es vacunar mínimo al 67% de la población panameña. Aquellos que tienen mayor prioridad son los adultos mayores de 60 años, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, el personal de salud y miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Hasta la fecha se ha hecho la compra por 4 millones de vacunas. Sin embargo, hermanos, esto no significa que se ha comprado hasta el momento vacunas para toda la población del país, ya que esta vacuna requiere la aplicación de 2 dosis de la misma vacuna, y la segunda debe ser administrada 21 días después de la primera dosis, según lo que se ha explicado por las compañías farmacéuticas. Ahora, hay que recordar que Panamá, en cuanto a las vacunas, no solamente está contemplando la vacuna de Pfizer, sino que también se ha aprobado la compra de 92.000 dosis de la vacuna británica de AstraZeneca. Un reciente estudio arrojó que es altamente efectiva, aunque a diferencia de la vacuna de Pfizer, esta no ha culminado su tercera fase de ensayo clínico. También se ha indicado que existe la posibilidad de adquirir hasta 3 vacunas diferentes, ya que se está asegurando el abastecimiento para el país, y así poder llegar a la mayor cantidad de población, lo que posiblemente con una sola vacuna no se conseguiría tan fácilmente. Por eso, con la obtención de vacunas que no requieren un manejo tan complejo y riguroso como la de Pfizer, también se garantiza que esta misma pueda llegar a áreas de difícil acceso. El primer grupo que se vacunará será los funcionarios de la salud, la Seguridad Nacional y adultos mayores de 60 años que se encuentran encamados. Se espera que entre enero y marzo del 2021 se esté comenzando la distribución mundial de las primeras vacunas que sean aprobadas. Las primeras 450.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 comparadas a Pfizer llegarían a Panamá en el primer trimestre del año 2021, y estas serán destinadas a una población específica. Hemos firmado con desarrolladores de vacunas cantidades que nos proyectan vacunar alrededor del 80% de la población panameña, de manera escalonada. Esto ha destacado la viceministra de Salud, Ivette Berrío. Las vacunas llegarían al país en diferentes meses del año, según informó esta entidad. El MINSA organiza una estrategia de vacunación que no viole las medidas de bioseguridad, razón por la cual se ha dividido la población en grupos prioritarios, por ejemplo lo que son los funcionarios de salud, los bomberos, policía, Sistema Nacional de Protección Civil, el Servicio Nacional de Migración, aduanas, maestros, adultos con enfermedades crónicas, con el fin de garantizar el distanciamiento social. La coordinadora del programa ampliado de inmunización destacó que esta primera remesa de vacunas se efectuará la colocación de esta a los niños menores de 12 años, personas con diagnóstico de VIH-Sida, a las mujeres embarazadas y a las personas alérgicas al huevo. En una segunda fase se espera la llegada de la vacuna de AstraZeneca, totalizando 1.1 millón de dosis, y será considerada esta misma para adultos mayores. En una tercera fase, Panamá recibirá 300.000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, dividida a la población indígena y de difícil acceso. En una cuarta fase se espera 1.1 millón de dosis de la vacuna de COVAX, seleccionada para las personas con enfermedades crónicas. Y en una quinta fase llegará otro lote de la vacuna de Pfizer para los estudiantes mayores de 12 años. Hasta la fecha del 8 de diciembre de 2020, esto es todo lo que sabemos acerca de cómo será el proceso de vacunación contra el COVID-19 y cuándo se estima que comenzará el mismo. Claramente, hermanos, esto queda todo a la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, hermanos, por tan importante información. A continuación pasaremos a presentar el tiempo de los cumpleaños de la semana.
Luego de eso, el ministerio Ibeclue Kids nos trae un video muy especial. Y después pasaremos al segundo tiempo de alabanza del día. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Desde el día de la madre, mamá, en mi corazón de leche, te amo. En cada área de la vida, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Mi mamá, a mí me gusta que mi mamá juegue con nosotros y que limpie con nosotros y cocine con nosotros. Renuevo, que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. Me gusta que me ama y ella también me ama y yo también la amo. Mamá, mi abuelita. Que vaya más allá de nuestros planes, defiéndonos como un león. Mamá, te quiero mucho. Mamá, te quiero mucho. Y cuando me cuentas mi cuento favorito, yo te quiero mucho. En cada área de la vida, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Mamá, te quiero mucho, a ti también, tita. Oh Señor, llenando cada corazón y te renuevo. Te quiero mucho. Lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. La amo mucho. Feliz día de las madres. Gracias. Amo a mi mamá porque cocina y porque me da besos. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y te renuevo. Feliz de la
tarde, mamá. Mamá, te quiero mucho. Feliz Día de la Madre. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con el buen capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Por Cristo firmes, hoy llama a la ley, con él pues a la lucha, todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura de la demoración, deberes sin peligros demandan más de sol. Estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Hermanos, y después de esta alabanza pasamos al tiempo de la prédica. En esta ocasión nos lo trae nuestro hermano Carlos Aguirre, la cual tiene como título Buenos Colaboradores. Pero antes de eso tendremos una tercera alabanza. De paz inundada mi senda ya esté, oh cubra la mar de aflicción, mi sueño
Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que nos da para compartir un día más de su palabra y poder aprender algo nuevo en el día de hoy, o tal vez de reforzarlo. Quiero desearles una pronta mejoría a nuestro pastor después de haberse sometido a esa cirugía de la vista. Lo esperamos pronto por acá, pastor. En esta ocasión, hermanos, quiero que me estén acompañando a buscar en sus Biblias en la carta a Primera de Corintios. Vamos a iniciar nuestro pequeño mensaje en el día de hoy en el capítulo 12, versículos del 14 al 27. Y vamos a tomar algo de tiempo en leer este pasaje para tener así una base para explicar lo que vamos a decir hoy en nuestro tema de hoy. Leamos desde el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muchos de nosotros con anterioridad hemos podido leer este pasaje. Si recordamos, hace años atrás estuvimos estudiando la carta a Primera de Corintios, versículo tras versículo, y encontramos diferentes problemas que tenía o que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Ahora, el apóstol Pablo asemeja a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, al cuerpo humano, ya que un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene muchas funciones. Asimismo es la iglesia del Señor. Cada miembro tiene una función en particular. Ahora, Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, el cual nos colocó como Él quiso para realizar las obras que ya Él ha preparado de antemano. Nuestra iglesia ha crecido gracias a la misericordia del Señor. Hay muchos miembros y ahora el Señor desea que seamos colaboradores en su obra, buenos colaboradores. Las Escrituras nos hablan de grandes líderes y personajes bíblicos que han calado en nuestra mente y los recordamos muy fácilmente, y podemos también recordar muchas de las cualidades que ellos tenían. Como por ejemplo, si hablamos de Abraham, todos podrán decir el padre de la fe. Si hablamos de José, huyó de la tentación. Si hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si hablamos de Daniel, un hombre obediente al verdadero Dios. Y así entre otros. Sin embargo, también las Escrituras nos hablan de aquellos buenos colaboradores que estuvieron alrededor
de grandes hombres de la Biblia, como fue el ejemplo del apóstol Pablo. Tuvo muchos colaboradores. Ahora, quiero que me acompañen a través de este mensaje a conocer a algunos de estos colaboradores que fueron de vital importancia dentro de la obra del Señor, apoyando a grandes ministerios como fue el ministerio del apóstol Pablo. Y allí es nuestro tema de hoy: buenos colaboradores. Acompáñenme a ver el primero. El primero es Onesíforo. En segunda de Timoteo, vamos a buscar en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Allí podemos leer ciertas cosas que podemos aprender de Timoteo. Ciertamente hay pocos versículos que nos hablan de estos colaboradores que vamos a estar exponiendo aquí, pero son de vital importancia y podemos sacar mucho provecho de estas cualidades. Veamos el primero, como les decía, llamado Onesíforo. Vamos a ver en segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 16 al 18. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Había usted escuchado este nombre alguna vez fuera de la Biblia? Tal vez muy poco de nosotros lo hayamos escuchado. Ahora, para empezar, veamos quién fue Onesíforo. Es claro entender que Onesíforo era un seguidor de Cristo y fue un buen colaborador de Pablo. Onesíforo pertenecía a la iglesia de Éfeso con toda su familia. En la segunda carta a Timoteo podemos observar algunas cualidades de este hermano en Cristo. Veamos en el versículo 16, veamos la primera cualidad. Este hermano dice aquí el versículo 16: porque muchas veces me confortó. La palabra confortar significa dar consuelo y ánimo a una persona para resistir en las dificultades. El apóstol Pablo en muchas ocasiones estuvo en necesidades, en afrentas, en persecuciones, en dificultades, y en algunos de esos momentos había estado Onesíforo con él. Fue un colaborador de Pablo que estuvo en momentos difíciles para confortarlo, para darle ánimo. ¿Cuántos en algún momento hemos atravesado dificultades en las cuales hemos atravesado, y también algún hermano se nos ha acercado para confortarnos, para dar una voz de aliento y así poder retomar fuerzas y perseverar en el camino del Señor? Como testimonio he podido ser confortado por hermanos y hermanas, en algunas ocasiones por medio de la palabra, otras por medio de la oración. Y es muy valioso tener esta clase de hermanos dentro de la iglesia. Ahora, el confortar a los hermanos era una cualidad de Onesíforo. Es un ejemplo para nosotros de edificar al hermano caído y debilitado. Otra cualidad de este hermano la observamos aquí mismo en el versículo 16. Y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo, por la condición de predicar la palabra de Dios, se encontraba detenido. Onesíforo aceptó a Pablo tal y como él era, a pesar de las grandes dificultades que atravesaba Pablo por causa del Evangelio. Recordemos que ser cristiano en los primeros siglos de nuestra era, o en los primeros siglos después de Cristo, era una posición donde la vida de aquel seguidor de Cristo, de aquel que predicaba la palabra, estaba en peligro. Muchos eran perseguidos, muchos eran azotados,
y muchos eran asesinados por proclamar el Evangelio. Y Onesíforo sabía muy bien esto. Ahora, Onesíforo sabía que había mucho riesgo y que su vida corría peligro. Sin embargo, él no se avergonzó y fue también valiente. Veamos también lo que dice el verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. La palabra solícito es o significa poner atención, ser diligente, amable al atender y servir a alguien. Estas eran las cualidades de este servidor de Cristo, buen colaborador de Pablo, un hombre que no es tan conocido o renombrado en la vida cristiana, pero su nombre aparece en las Escrituras. No solamente su nombre, sino la importancia que tuvo en el ministerio de Pablo. También en el versículo 18 vemos cuando Pablo, escribiéndole a Timoteo en la parte B, le dice: y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esto dando a entender de que Timoteo podía ser testigo o dar testimonio del buen colaborador que era este hermano llamado Onesíforo. Gracias por este ejemplo de valentía, de servicio que vemos a través de Onesíforo. Nuestro siguiente ejemplo se trata de Epafrodito. Veamos lo que la Biblia dice de este hermano. Y lo podemos encontrar en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 25 al 30. Allí podemos ver quién era Epafrodito y cuánto valor tuvo dentro del ministerio de Pablo. Otro buen colaborador, el cual su nombre no era muy conocido. Ahora, vamos a ver. Epafrodito es nuestro segundo ejemplo de servicio y sacrificio por la obra de Cristo. Epafrodito era miembro de la iglesia de Filipo, el cual hizo un viaje a Filipos, de Filipos a Roma, para llevar una ofrenda dada a la iglesia o dada por la iglesia de Filipos a Pablo para sus necesidades y ministerio. Pablo llama con varios nombres a Epafrodito. Primero le dice, mi hermano y colaborador. ¿Cuánta estima tenía Pablo por Epafrodito en llamarlo mi hermano y colaborador? Esto demuestra la cercanía de estos dos en el ministerio y en la obra del Señor. También lo llama compañero de milicia. Y aquí me detengo un poco en definir la palabra milicia. La palabra milicia es conocida porque sus integrantes suelen sumarse voluntariamente a una causa. Y esto era lo que era este hermano llamado Epafrodito. Él amaba lo que hacía, estaba entregado a la causa de Cristo. El ser compañero de milicia también es sinónimo de tener confianza. Es un compañero en el cual puedo estar seguro que me defenderá y trabajará hombro a hombro por la causa de Cristo. También él le llama mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito fue un colaborador sacrificial, a tal punto que arriesgó su vida para suplir al apóstol. Veamos el versículo 30, la parte A, donde dice, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Qué importante fue Epafrodito en el ministerio de Pablo, siendo ministrador de sus necesidades. Gracias también damos a Dios por este segundo ejemplo de buen colaborador que por amor a Cristo y a los hermanos servía más allá de sus fuerzas. Y así llegamos a nuestro tercer ejemplo. Su nombre, Tíquico. Veamos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 21 al 22. Ok, en el libro
En el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona a Tíquico como compañero de Pablo en uno de sus viajes allá en Hechos 24. Tíquico era procedente de la región de Asia, parte de lo que hoy conocemos como Turquía. Vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios de este hermano llamado Tíquico. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico era otro nombre no tan conocido, pero de gran importancia en el ministerio de Pablo. Era un colaborador de gran confianza para el apóstol. En el versículo 21, él le llama hermano amado y fiel ministro en el Señor. Era un mensajero, un hermano que con palabras de consuelo a los demás, daba consuelo a los demás. La parte del versículo 22 dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. También en la carta a los Colosenses se le menciona en Colosenses 4:7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Una vez más, Pablo lo menciona como gran colaborador de confianza. También es llamado consiervo. Esto nos indica de que trabajaba muy estrechamente con el apóstol en lo que era el ministerio de evangelizar y de llevar la palabra del Señor. También podemos ver que él fue el encargado de llevar la carta a los colosenses y también llevó la carta a los de Éfeso. Fue un gran mensajero en llevar estas cartas. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, Tíquico es mencionado en el capítulo 4. Veamos algo muy importante aquí. Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice aquí, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Posiblemente para que Timoteo pudiera hacer ese viaje a Roma donde se encontraba Pablo. Así Tíquico se encargaría de la iglesia de Éfeso por la ausencia de Timoteo. Así que aquí vemos la importancia que tenía Tíquico dentro del ministerio del apóstol Pablo. Un hombre que fue un buen colaborador y de suma importancia para los hermanos de las iglesias de ese tiempo. Y para terminar, tenemos nuestro cuarto ejemplo, llamado Epafras. Y ese está en Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 12 y versículo 13. Ok, leamos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Pablo le llama siervo de Cristo y que era un hermano de oración por los demás.
La palabra que leímos aquí en el versículo 12, encarecidamente, se puede definir como el que tiene interés, el que tiene empeño. Esto era lo que hacía Epafras. Era un hombre, un colaborador de oración por los hermanos. Y yo también añadiría que era un hombre que se gozaba en poder orar por los demás. ¿Y por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo escribió aquí en Filipenses, también lo vamos a buscar, Filipenses 1, versículo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El orar por los demás trae gozo a nuestra vida, el gozo del Señor. Hace semanas atrás, en el grupo de varones, hemos tenido la dinámica de estar orando entre nosotros por los varones de la iglesia, y también hemos añadido a ciertos familiares de las hermanas en Cristo, como los padres, como sus papás y como sus esposos, los cuales algunos son inconversos. Y hemos estado teniendo esta lista de oración durante las semanas y hemos estado orando por ellos. Algunos con motivos de que el Señor los siga fortaleciendo y a otros para que conozcan de Cristo. Y ha sido una experiencia muy buena de gozo en el Señor, de poder orar por los demás. Damos gracias, o le quiero dar gracias a las hermanas que nos compartieron los nombres de sus familiares para poder estar orando por ellos. Qué bueno ha sido poder orar por otros. El mismo Pablo también hacía memoria de los hermanos de Éfeso cuando dijo allí en Efesios capítulo 1, versículo 16. Veamos la importancia del orar por otros, como lo hacía Epafras. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, y se puede tomar el tiempo de leerla, se va a dar cuenta, o nos daremos cuenta de la cantidad de nombres que él coloca en ese capítulo, mandando saludos, y en algunos casos esos nombres van acompañados de alguna cualidad o algo que él dice acerca de ese hermano. Pablo era un hombre que recordaba los nombres de sus hermanos y así oraba por cada uno de ellos. Un buen ejemplo a seguir. La oración de Epafras también debemos ver que era conforme a la voluntad de Dios. No oraba por motivos efímeros o perecederos, oraba por motivos eternos. Y veamos allí donde leíamos antes en Colosenses. Volvamos nuevamente a Colosenses. ¿Cuál era el motivo de la oración de Epafras? El motivo era el siguiente: para que estéis, versículo 12, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa era la oración de Epafras. La iglesia de Colosas estaba atravesando por diferentes circunstancias y esa era la oración de Epafras para estos hermanos. Y también debe ser un motivo de oración para nosotros, para orar los unos por los otros. ¿Ha estado usted orando por su hermano de esta manera o como lo hizo Epafras? En el versículo 13, Pablo da testimonio de Epafras. Vamos a ver. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pablo daba buen testimonio de lo que era Epafras. Las otras iglesias que se mencionan aquí, como la Odisea y Hierápolis, eran iglesias que se encontraban cerca de esta región, donde se encontraba también la iglesia de Colosas. Así que él era conocido por ellos y ellos también conocían muy bien a Epafras. Epafras, un colaborador ferviente en la oración.
Doy gracias al Señor por su palabra escrita, donde podemos aprender muchas cosas. Aunque los anteriores nombres tenemos poca información de ellos, con lo poco que tenemos podemos aprender mucho más. El mismo Señor ha constituido su iglesia con muchos miembros y hay espacio y trabajo para todos. Extiendo mis felicitaciones a todos los hermanos que han sido buenos colaboradores de Cristo en estos tiempos difíciles. Han servido al Señor desinteresadamente y por amor a la obra. Animo a todos a seguir participando como buenos colaboradores del Señor. Todos somos importantes y nos necesitamos, como lo leímos al principio de este mensaje en la primera carta a los Corintios. Cada uno con una función que realizar. Sigamos aprendiendo de Cristo a través del estudio de su palabra. Nuestra iglesia cuenta con un seminario el cual te instruirá en la palabra de Dios y en su sana enseñanza. Y si aún no te has decidido a tomar estos estudios, yo te animo a que lo hagas. Esto será de gran importancia dentro de tu vida y dentro de tu crecimiento espiritual. Y así poder todos juntos ser llamados buenos colaboradores de Cristo. Oremos. Mi buen Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, te alabo y glorifico tu nombre. Grande eres tú. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que me brindas de poder compartir tu palabra, Señor. A veces con temor, como Pablo lo dice, pero sin embargo, confiamos plenamente en ti, que tú nos ayudas para poder dar el mensaje a otros hermanos. Señor, gracias porque he podido ser un instrumento en el día de hoy y confío, Señor, que tu palabra ha sido de edificación para la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por estos ejemplos, Señor, que tú dejaste escrito para poder que fuera de aprendizaje para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por este tiempo. Qué buen mensaje nos ha traído el Señor en este día. Casi estamos finalizando, hermanos. Ahora vamos a tener una última alabanza. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Estrella de paz, noche de paz, noche de
Hermanos, y con esto hemos finalizado nuestro culto dominical del día de hoy. Le damos gracias a Dios por el mensaje del día de hoy y por cada una de las personas que nos está viendo allá en su casa. Pero antes de irnos, hermanos, quiero recordarles que el día de hoy a las 7:30 p.m. tendremos nuestro culto de oración congregacional a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y también recuerden durante la semana apartar un tiempo a las 8 de la noche para tener un tiempo de oración en familia. Que Dios los bendiga a todos ricamente y si es su voluntad nos veremos la próxima semana. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. De esta manera, hemos finalizado la transmisión del mensaje de Dios por el día de hoy. Agradecemos su sintonía y le invitamos a seguir estando pendiente de nuestras redes @ibclue o suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.